bienvenidos a Entre Pitones, el programa de actualidad taurina y entrevistas. Estamos aquí con el exnovillero Jorge Rivera, buenos días. Buenas. Quería comentar hoy, tú has sido novillero muchos años, prácticamente gran parte de tu infancia, juventud, en la cual ahora atraviesas, y ahora estás atravesando una nueva etapa de apoderamiento, podríamos decir, con un joven de aquí de la Escuela Taurina de Castellón. Me gustaría hoy centrarme más en tu fase como novillero. ¿Cómo viviste esos años? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo te formaste? Porque si a mí me llega información de que no empezaste con los toros, no te viene así de nacimiento, por así decirlo. Sí, Cuéntanos. bueno, a ver, yo empecé pues como creo que cualquier chiquillo, ¿no? Jugando a fútbol y tal. Y bueno, pues siempre, pues como en mi pueblo han hecho toros siempre y eso, pues oye, la afición siempre ha estado ahí. Y nada, pues llegó un día que le dije a mis padres que quería ser torero y ellos en principio no querían y tal, pero luego sí que es verdad que accedieron y sí me han apoyado en todo y desde ese día pues me apunté a la escuela con los 12 años, a los 12 años y hasta aquí. ¿Ha sido difícil tu carrera? ¿Consideras que has sufrido más que una persona que ya estaría en este mundillo? Bueno, no lo creo. Al final difícil es para todo el mundo, ¿no? Porque es un mundo complicado, es un mundo difícil, pero sí que es verdad que para mí es la profesión más bonita que existe. Tú ahora mismo sigues trabajando de ello, o sea, es algo Sí, que tienes la fortuna, como, digámoslo así, llegar al éxito en este mundo es algo muy difícil, y tú tienes la fortuna de una manera o de otra, poderte ganar la vida con ello. sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo es esa faceta de tu vida? Bueno, yo trabajo de director de lidia en los pueblos. Para quien no lo sepa, digamos, estás con el capote, pues si coge a alguien, pues tienes que salir a quitárselo. Y bueno, hace cosa de 3 meses, pues surgió la idea, ¿no? Y bueno, pues al final la acepté de ser apoderado y empezar en el mundo este, que al final es difícil, pero también es satisfactorio porque ves, le entregas a otra persona todo lo que tú sabes y cómo sientes el mundo del toro, y ya te digo, ahí voy haciendo. O sea, que más o menos planteas ya toda tu vida vivir de esto. Bueno, si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. Lo que Ojalá pasa que que, bueno, es lo que te digo. Es Es algo complicado, es complicado, un ¿no? mundo complicado, pero muy satisfactorio, la verdad. En tu faceta de novillero has tenido grandes actuaciones, como por ejemplo, quiero destacar, tu debut en Yecla y tu, a ver, digámoslo así, tu debut como novillero con picadores, que para mí yo creo que si me pasase a mí sería una gran parte de mi vida. ¿Cómo recuerdas esos momentos tan importantes para la vida de un novillero? Bueno, el debut bueno, de luces, como has dicho tú en Yecla, lo recuerdo que lo pasé muy mal. Aquel día lo pasé muy mal porque al final es el primer día de luces, es complicado porque al final tú te ves que aquello Que ya va en serio. ya es en serio, ¿no? Claro. Y bueno, y recuerdo que me puse un vestido de mi maestro Vicente Soler, que de aquí le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Y la verdad es que lo recuerdo, ya te digo, complicado. Pero bueno, luego sí que es verdad que se ven las cosas y la verdad es que Ya muy está hecho. contento. Ya Y está luego el hecho. primer día en Castellón, pues muy bonito. La verdad es que para mí ha sido la tarde de mi carrera y de mi vida. Ha sido la tarde que siempre he soñado. Cortado dos ovejas en mi tierra, en Castellón, Aquí en tu plaza, al con fin mi y al cabo, gente. sí. Y la verdad es que la recuerdo muy bonito. Tú eres de la Iglesuela del Cid, un pueblo de más o menos 200 habitantes, en los cuales no creo que se esté muy acostumbrado a sacar mucho público taurino. O sea, hay gente taurina, pero no grandes estrellas taurinas. ¿Te consideras un referente para la gente de tu pueblo? Como que te da satisfacción el ir por las calles de tu pueblo y que te conozca la gente, te reconozca como, yo qué sé, el torero de la Iglesuela, es un ejemplo. Sí, bueno, a ver, es bonito, es bonito. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que no soy más que nadie, ¿me entiendes? Pero bueno, sí, claro, es bonito que por la calle te pare, ¿no? Ahora mismo no porque no toreo ya, pero cuando toreaba, pues recuerdo una anécdota que toreé yo en Villafranca y me cambié de mi pueblo, en Iguesuela. Y eso al final, pues la gente la veía, es que estaba asomada a los balcones y tal, y es diferente, ¿no? Algo bonito, pero ya te digo, no... Es bonito que me pregunten y tal, pero no soy más que nadie, al revés. No, no, está claro, Siempre... siempre con humildad. La faceta tuya en las calles. El Jorge más, por así decirlo, atrevido, fuera de las plazas, ya que ahí eres tú, el toro, la muleta, y ya está. En una plaza, al fin y al cabo, tienes tus subalternos, gente que se puede lanzar. Cuéntanos. Bueno, pues como tú has dicho, actualmente pues me estoy poniendo con esto de las calles, ya llevo 2 años o 3, si no recuerdo mal, pero bueno, al final lo hago por vocación, porque necesito sentir que me pongo delante de los toros, necesito sentir que... necesito torear, en fin, necesito torear y ya te digo, lo hago
porque lo necesito y por nada más, la verdad. Por porque- hobby, más que nada. Sí, porque satisfacción no te lleva ninguna, sino... Te lleva el gusanillo de coger la muleta de vez en ya cuando, está. ¿no? Sí, sí. ¿Algún toro destacable en tu carrera como novillero y luego en las calles? Pues como novillero me quedo sin duda con el novillo que maté la primera vez en Castellón, Confuso número 43. Me acuerdo de toda la vida. Y luego en las calles, en 2023 en Nules, un toro sobrero de Juan Pedro, Uf, maravilla. que lo toreé y la verdad es que... ¿Uno colorado era? Colorado, sí. Uf, impresionante, sí, Ese sí, toro. me pasaron el vídeo, me acuerdo. Ese toro. Hay mucha intriga porque los toreros sois personas, la mayoría, sois personas muy reservadas para vosotros y sobre todo lo que pasa de puertas para adentro en casa de un torero cuando se está preparando es algo que nos genera mucha intriga a la gente que no sabemos. Cuéntanos, ¿cómo era, desvelanos ese pequeño secreto, cuéntanos cómo era el día, por así decirlo, el día antes de que tú toreases? Bueno, pues el día antes era pues normal, ¿no? Al final tienes que, o intentas que sea normal. Pues, bueno, te levantas por la mañana y te vas a entrenar y comes, o lo que hacía yo, comía, me echaba la siesta y luego pues, de tarde otra vez a entrenar y ya pues por la noche pronto a casa y a mentalizarse uno para el día siguiente para hacer el esfuerzo y para estar bien, vamos, no había ninguna duda. ¿Alguna creencia o, por ejemplo, ritual antes de torear, por así decirlo? Es Sí, verdad que hay un, bueno, a ver, mito, pero sí que es verdad que no es necesario, pero la mayoría de toreros son creyentes. Sí, sí, no, yo también soy creyente. ¿Crees que ayuda a tener algo externo a lo que agarrarte? Yo creo que ser creyente, eso al final es elección de uno. Lo Sí, que sí, pasa está que claro. ser supersticioso creo que es una manera de al torero o de a nosotros mismos autoengañarnos de que algo va a pasar, o sea, o que de algo no va a pasar por hacer esas cosas, vamos, porque al final, si yo rezo y hoy no me coge, pues mañana lo voy a volver a hacer. Está claro. Lo que pasa que, pues si lo vuelves a hacer y te coge, pues, no sé, quiero decir que al final, sí, yo era muy supersticioso, pero al final luego cuando te lo dejas y tal, pues te das cuenta que al final son tus propias creencias que te hacen, pues hacer las cosas para Pero que al fin y al cabo es un apoyo para... Sí, sí, no, está claro, el mismo día es un apoyo para tú autoengañarte para que salgan bien las cosas. ¿Tú consideras que un torero delante del toro estás solo? Sí, La claro. sensación que te da a ti, o sea, no me refiero a modo realista, claro, estás solo delante del toro, pero ¿tú te sentías solo delante del toro o te notabas que, por ejemplo, tenías el apoyo de tu gente, tenías tal... ¿Eso se nota luego a la hora de Sí, torear? claro, eso está claro. La presión de la plaza también. Yo siempre, la verdad es que gracias a mi familia, ¿no? Y a mis amigos y tal, siempre he tenido mucho apoyo y lógicamente que cuando ellos te arropan y todo, claro que se siente uno más cobijado, claro. El calor de las gradas, que le llaman, vaya. Está claro, sí, sí. Luego, por ejemplo, supongo que son sensaciones, pero a la hora de entrar a una plaza, la sensación no es la misma que a la hora de salir, más si sales triunfador o si sales... Ya cuando acabas tu faena, que ya has matado al animal, ya lo has lidiado, te metes en el callejón, ¿se te va toda la presión? Sí, claro. Sí, sí. ¿O todavía sigue por ahí? No, yo recuerdo, mira, te voy a contar una anécdota que, a raíz de lo que me has dicho, que cuando debuté con caballos en Requena en 2022, fue el 3 de septiembre, pues yo, claro, el mes de antes, al final, pues oye, llevas, y más a mí como con todo lo que me había pasado de que se me había suspendido 2 veces en Vinaroz, tal, llegas con una depresión inmensa. Y al final, pues recuerdo que cuando debuté y al día siguiente ya había pasado todo, tal, y me pegó la cornada, pero bueno, eso es lo de menos. Estuve un mes durmiendo noche, tarde, noche, tarde, noche. De hecho, mi madre me decía, todo el estrés, me imagino. ¿estás malo? Digo, no, es que necesito descansar y eso es lo que dices tú. Es todo mental, un al fin y al cúmulo cabo. de cosas, de responsabilidad, de miedo, de todo, que al final te hacen que el cuerpo se relaje, claro. Me imagino, tienes que soltarlo todo de un día tan importante como es para la vida de un torero, claro. que es su debut, sea de novillero, sea de picadores, O sea, por ejemplo, de matador. El tema mental es un tema que ahora está sonando mucho por la depresión que está sufriendo el maestro Morante de la Puebla. ¿Tú crees que el ir ligado a los toros puede provocar que luego esos problemas surjan? ¿O que simplemente ya depende de la persona? Bueno, yo creo que lo que te has dicho tú sobre todo de Maestro Morante, creo que la gente tiene que entender también que los toreros antes de toreros somos personas. Exacto. ¿Sabes? Nosotros tenemos una vida detrás, entonces creo que hay que saber también lo que uno lleva detrás, hay que saberlo todo y lógicamente, pues oye, eso está en la orden del día de todo el mundo. Y bueno, pues yo gracias a Dios no me ha pasado, pero
creo que las personas, bueno, los toreros en este caso que llevan tantas tardes a las espaldas, pues oye, no debe ser fácil. Me Si imagino. son figuras del toreo es por algo. Me digo yo que... Ya sé, pero imagino que ellos ya también se les habrá hecho un poco más rutina, ya Hombre, claro. lo sufrirán, pero ya no tanto como, por Estarán ejemplo, gente que está menos acostumbrada. Estar acostumbrados, está claro, pero bueno, ya te digo que yo les admiro profundamente porque lo que te digo, tarde tras tarde, es muy complicado hacer el esfuerzo. Hombre, y claro. ellos están ahí dando el callo todo el año y yo de verdad que los admiro. Por ejemplo, ahora vamos a ir a temas un poquito más actuales, y es que ahora, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, los toros están volviendo, parece que entre los jóvenes está volviendo a picar el gusanillo del toro. ¿Tú qué opinas de la actualidad del toro y de toda la gente que, por ejemplo, lo ataca o no lo ve bien, cuando estamos hablando de un hecho, y es que el otro día, en Apunt, se hizo la corrida de los festejos de Alicante y fueron más vistas que las propias hogueras? ¿Cómo ves eso? ¿La Sí, gente tenía ganas de toros? Claro, yo creo que al final la Comunidad Valenciana es, bueno, no lo digo yo, lo pone las estadísticas, que es una de las comunidades que más toros se hacen, ¿no? Las calles, es que es Sí, así. sí. Y luego, pues al final también hay gente que le gusta los toros a la plaza, y yo creo que como valencianos que somos, ¿no? Al final nos merecemos tener una televisión pública que ofrezca los toros para todo el mundo, ¿no? Como Que por al ejemplo final, sería Castilla-La Mancha, que hacen todos los muy fines de bien, lo semana. mismo, sí, o Telemadrid, o... Claro, es que al final creo que es bonito y creo que se debe hacer porque nos lo merecemos, y al final si no te gusta, pues oye, no lo mires, pero tiene que haber diversidad, si no al final esto no Exacto. tiene gracia. El mundo es un pañuelo, vaya. Claro, Bueno, pues aquí dejamos nuestra primera entrevista. Muchísimas gracias por venir, Jorge. nosotros. Espero que os lo hayáis disfrutado y nos veremos en la siguiente entrevista con más actualidad, más toro, eso sobre todo, y más personajes ilustres de nuestro mundo. Muchas gracias.